La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, cuyo director y fundador es el profesor Leona Azulay, con 60 años en la enseñanza, le dedica un homenaje a este aniversario, este nuevo aniversario del nacimiento del gran maestro suizo Carl Gustav Jung. Un día como hoy, un 26 de julio de 1875, nació Jung en Suiza. Nos dejó en el año 1961, un 6 de junio. En esta ocasión, la Escuela Aztlán, como lo hace todos los años, en el nacimiento y en el fallecimiento del gran maestro suizo, trae a todo el público, a todos nuestros alumnos, un humilde homenaje con una síntesis de enseñanzas y testimonios de lo que Jung nos legara a las personas del siglo XX, del siglo XXI y de los siglos por venir. Consideramos que la enseñanza de Jung va a durar siglos. El aporte que él hiciera al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano es realmente extraordinario. Trajimos hoy algunos testimonios de algunos discípulos de él, vamos a ir comentándolos, y también una conferencia que diera nuestro director y maestro, el filósofo Leona Azulay, que ya hace 60 años que enseña y practica todo lo que Jung enseñara, donde nos va a sintetizar las ideas fundamentales del gran maestro suizo. Vamos a comenzar en esta entrega de hoy con Jung mismo. Esto es una entrevista que se le hizo a él, una de las pocas entrevistas televisadas donde Jung va a explicar en este extracto de esta entrevista que dura varias horas, que escogimos hoy para presentar a Jung, sobre todo al público que no lo conoce, y también a los alumnos y a aquellos que nos siguen ahora en las redes, una idea importante que creemos que puede aportarnos muchísimo, aunque es corto el video, donde Jung nos habla de la identificación del ser humano con lo que él explicó como el arquetipo del personaje, con la persona externa, con los roles que hacemos. Acá Jung nos va a explicar la función que tiene el rol social, este arquetipo, que él llamó persona en inglés o personaje en castellano, en nuestra vida, y cómo es fundamental que el individuo no se identifique con la actividad exterior que realiza a nivel profesional y que pueda mantener al mismo tiempo que tiene que hacer diferentes roles en la vida de todos los días, roles profesionales, los roles que les tocan familiares, que vaya descubriendo que hay algo más profundo detrás de estas máscaras que tenemos que usar. Porque si no reconoce ese lado más profundo, corre el riesgo de ser absorbido por la máscara, ser tomado por el personaje. Así que Jung nos presenta aquí, en este corto video, una idea muy profunda. Como todo gran maestro, todo gran guía de la humanidad, Jung tenía la capacidad de llevar los conceptos y las ideas más complejas a un lenguaje simple. Aunque en toda su extensísima obra es extraordinario el caudal de conocimientos y cómo nos presenta toda su cosmovisión. Pero vamos a ver esta entrega y luego vamos a ir comentando brevemente las otras entregas que les vamos a traer. I wonder if you would mind telling us a little bit about how you construe this term persona. Well, this is a practical concept we need in elucidating people's relation. I noticed with my patients, particularly with people that are in public life, that they have a certain way of presenting themselves. For instance, take the doctor. He has a certain way. For instance, he has good bedside manners, and he behaves as one expects a doctor behaves. He may even identify himself with it, and
and believe that he is what he appears to be. Yes. He must appear in a certain form, unless people don't believe that he is a doctor. And so when he is a professor, he's also supposed to behave in a certain way so that it is plausible that he is a professor, you know. So the persona is partially the result of the demands society has. And on the other side, it is a compromise with what one likes to be, or with what, or as one likes to appear. Say. Yes. Take, for instance, a parson. He also has his particular manner, and as corresponding to the general expectation, and he behaves also in another way, combined with his persona that is forced upon him by society, in such a way that also his fiction of himself, his idea about himself, is more or less portrayed or represented. So the persona is a certain complicated system of behavior which is partially dictated by society and partially dictated by the expectations or the wishes one nurses oneself. Yes. Now, this is not the real personality, in spite of the fact that people will assure you that that is all quite real and quite honest. Yet it is not. Yes. Now, such a performance, or say, the performance of the persona is quite all right, as long as you know that you are not identical with the way in which you appear. Yes. But if you are unconscious of this fact, then you get into sometimes very disagreeable conflicts. Namely, people can't help noticing that at home, for instance, you are quite different from what you appear to be in public. Yeah. And people who don't know it stumble over it in the end. They deny that they are like that, but they are like that. They are it. And then you don't know, now, which is the real man? Yes. Yes. Is he the man as he is at home or in intimate relations? Or is he the man that appears in public? It is a question of Jekyll and Hyde. Yes. Often. It is such occasionally there is such a difference that you would almost be able to speak of the double personality. Yes. And the more that is pronounced, the more people are neurotic. Yes. They get neurotic because they have two different ways. They contradict themselves all the time, and in as much as they are unconscious of themselves, they don't know it. They think they're all one. Everybody sees that there are two. Yeah. And some know him only from one side, so others know him only from the other side. And then there are situations that clash, because the way you are creates certain situations with people in relations, and these two situations don't chime in. They are just dissonances. Yes. Yes. And the more that is the case, the more the people are neurotic. Now, you also use the term self. Yes. Now, the word self, then, would this have a different meaning than, say, ego or... Oh, yes, quite, oh, yes. You see, when I say self, then you must not think of I, myself, because that is only your empirical self, and that is covered by the term ego. Ego, yes. But when it is matter of the self, then it is matter of a personality that is more complete than the ego, because the ego is only consists of what you are conscious of. Yes, yes. Your awareness. What you know to be yourself. Yes. The whole personality of man is indescribable. Yes. His consciousness can be described.
This unconscious cannot be described right. because the unconscious, as I must repeat myself, is always unconscious. Yes. And it is really unconscious, but really does not know it. Does not know about it. And so we don't know our unconscious personality. We have hints, we have certain ideas, but we don't know it really. Nobody can say where man ends. That is the beauty of it, you know. Yeah. It's very interesting. Yeah. The unconscious of man can reach God knows where. There we are going to make discoveries. Yeah. Yes. Ahora vamos a presentar de un amigo de Carl Gustav Jung y colaborador de este hombre sudafricano, Lawrence van der Post, escritor, poeta, biógrafo de Jung. También la esposa de van der Post fue discípula y colaboradora del gran maestro suizo. Traemos aquí un extracto de una entrevista que se le hizo a van der Post contando más acerca de Jung, el ser humano, acerca de Jung, el maestro, acerca de Jung, el pensador, el guía. Vamos a ver cómo van der Post, en su lenguaje poético como escritor, aborda la experiencia con las ideas de Jung. Nos va a presentar una idea importante acerca de la naturaleza de la vida espiritual. Esperamos que disfruten este material, también de otro testimonio de la enseñanza de Jung en la boca de un colaborador y amigo, un hombre también que al igual que Jung vivió la vida intensamente. Mucho se ha escrito también de este hombre que lo conoció a Jung ya en su vida adulta tras haber recorrido los difíciles caminos de la primera mitad del siglo XX. Los dejamos disfrutando aquí los testimonios acerca de la enseñanza de Jung de Lawrence van der Post. The first thing he did when he went to Bollingen was to plant trees. I've seen photographs he showed me of Bollingen when he first chose it. There were hardly any trees at all. Now the place is waving with trees all around it that he planted, you see. And he loved animals too. They represented another stage on the creation for him. The tree was the thought of creation. The animal was already creation in action. The animal for him was almost a natural priest of God, because he said an animal did not fulfill its own will. It fulfilled the will of the life that was in it. In other words, it fulfilled the will of God. So he watched it with this thing he never lost, this amazing sense of wonder he had, always watching the animal with a sense of wonder. And he was like an artist. He had a very strong feeling of the artist about him. Whereas, a painter, for a painter, there's nothing that's unpaintable. There's a mystery in everything. For the poet, too, for the musician, no sound is nothing but a sound. It's something more. It conveys a plus. And this sense of the plus in everything was very highly developed in Jung. And this is very, very dynamic in Jung's whole thinking, and which is very important to our time, particularly to religion. Because when Jung was born, the whole of the religious experience of Europe, or not experience rather, but religious thinking, was imprisoned in the feeling that creation was something which was accomplished way back, and we were merely living it. But on the contrary, for Jung, the act of creation has barely begun, and that we, if we fulfill ourselves, if we, at the extent to which we achieve what he called wholeness, we have the privilege, not an easy privilege, but we have the privilege of participating in what is a continuing act of creation.
And this feeling that he had, that if man lived his life religiously, if he lived his life symbolically, then it was almost as if what the theologians called God, and my Zulus called Nkulunkulu, the first spirit, where the first spirit had passed over some of his power and some of his responsibilities to the human being, and that the human being had a God-like task to perform in creation, and the extent to which he performed it, he derived his meaning. It's a very important part of Jung's thinking. And in that way, one comes to what, to me, is the most important thing about Jung, is that he's the most important religious personality the world's had for many, many generations. I wouldn't like, one doesn't want to go into comparisons, but through Jung, I think the human being who in all cultures, it doesn't matter which culture you take now, whether it's a Hindu, a Taoist, a Buddhist, a mumbo-jumbo, a praying mantis culture, it doesn't matter what culture you take, people have lost their capacity for religious experience. Because there isn't a contemporary door, as it were. And it seems to me that Jung has opened the door whereby the human being can recover again his capacity for religious experience. And in the extent to which man recovers this capacity for religious experience, the future of life on this planet depends. Ahora vamos a ver otro testimonio, un breve testimonio del nieto de Jung, Dieter Baumann. Este nieto de Jung fue psiquiatra especializado en la psicología Jung y durante toda su vida se dedicó a difundir las ideas de su abuelo. Cuenta muchas historias acerca de su infancia con el hombre, con Carl Gustav Jung, que también fuera su maestro, muy admirado por él. Aquí nos va a introducir a una de las áreas de trabajo de Jung, importantes aportes que hiciera para unir la sabiduría de Oriente y la ciencia de Occidente. Recuerden que Jung introdujo gran parte de las enseñanzas orientales para Occidente. Cuando los maestros orientales buscaron un eco a su sabiduría en Occidente, sin que sufriera las distorsiones de las traducciones o del choque cultural, buscaron a Jung para que esto lo haga. Jung introdujo el taoísmo, Jung introdujo el budismo tibetano, Jung introdujo también la filosofía del yoga, así como muchos otros conocimientos provenientes tanto de Oriente como de las culturas chamánicas americanas. Los vamos a dejar acá con este testimonio de Dieter Baumann acerca del pensamiento oriental que Jung también comprendiera sin malentendidos. Lo dejamos aquí con este hermoso testimonio. We'll see a brief conversation he had that day with Liga Pang, an American artist who was born in China and raised in various countries in the Far East. Dr. Baumann was inspired by her to recall a few experiences which linked his grandfather to the spirit of the Far East. This was filmed in September of 1979 at a lakeside meadow near Bollingen on the shores of the Zürichsee. Since you have brought Mrs. Lee with you, that has stimulated me for telling you an interesting story which I remember by Dr. Jung. Namely, I was studying in Paris at the time for a semester, and I had known a Chinese student of philosophy, and I invited him here, and then we went to Bollingen for a few days, and we stayed at Dr. Jung, and he sailed with us, and
There were very interesting conversations. And I remember one particular occasion on which Dr. Jung asked a definite question to this. He asked this Chinaman quite a precise question. And then this Chinese answered with a long story, a very interesting story. And then Dr. Jung had to laugh, and he said, look, that's interesting, that's really the difference between East and West, or I don't know whether China and Europe, I don't remember exactly, because we in the West, in Europe, we always focus on one particular thing. But if you ask a Chinaman for a flower, he brings you the whole garden. That's what he said. Y ahora vamos a escuchar de nuestro director, el filósofo, el profesor León Azoulay, introducción a quién fuera Jung, a las ideas principales de sus teorías. Ideas que son un reflejo de la esencia de lo que es la vida. Vamos a escuchar aquí al profesor León Azoulay, a quien les habla lo introdujera hace más de 30 años en la enseñanza de Jung con gran profundidad, gran conocimiento práctico y hasta el día de hoy sigue transmitiéndonos su aprendizaje y su sabiduría de la enseñanza de Jung y otros conocimientos de las psicologías transpersonales. Lo escuchamos aquí en una exposición muy clara, concisa, para que puedan ustedes interiorizarse más en el conocimiento de la psicología junguiana. Y al finalizar el video vamos a dejar unas imágenes donde Jung, en un retiro que él hiciera con sus propias manos, que construyera un pequeño castillo, todo hecho en piedra, nos va a hablar acerca de su trabajo con la naturaleza. Les dejamos estas imágenes finales, después la exposición de nuestro director, el profesor León Azoulay. Les agradecemos por ver este material y si les parece de interés, denlo a conocer a otros y también invítelos a formar parte de esta aventura de adentrarse en el universo de la psicología, de la cosmovisión de Carl Gustav Jung. Los dejamos entonces con este muy completo y profundo cierre acerca de la enseñanza de Carl Gustav Jung. Vamos a ver la ubicación de Jung en el tiempo y quiénes fueron sus maestros y cómo encarar su psicología. Bueno, como dije, Jung nació el 26 de julio de 1875 en Suiza y falleció el 6 de junio del 1961, hace ya 54 años. La enseñanza de Jung hoy se usa en todo Estados Unidos, en toda Europa, en Rusia, en India, en los países budistas, en Japón, muy famoso en Japón, incluido el budismo zen de Japón, trabaja con el Instituto Jung de Zúrich y publican enseñanzas conjuntamente. Bueno, una de las influencias que tuvo, dicen todos los periodistas, fue de Freud, y en realidad fue al revés. Fue él que intentó ayudarlo a Freud para que no se desviara demasiado de la psicología. Como Freud no aceptó eso, se separó y estuvo en relación con Alfredo Adler, que fue otro de los discípulos disidentes de Freud también, que siguió otro camino. Y realmente el maestro de Jung fue el doctor Eugen Bleuler, que dirigía el Instituto Burgosli de Psiquiatría en Suiza, que era un instituto que trataba mucho la esquizofrenia y la histeria en esos momentos. Y empezó, cuando recién se recibió de médico, tratando de estudiar el tema de la esquizofrenia, porque los esquizofrénicos eran desahuciados y los depositaban ahí como gente perdida.
pero él, con su enorme inteligencia y su interés humano, intentó ver qué era esto de la esquizofrenia y qué realmente se podía hacer con esa gente. Y luego voy a explicar cómo lo logró. Otro de sus maestros fue el doctor Teodoro Flournoy, también del mismo instituto, médico y psicólogo suizo, que escribió un libro junto con Jung en aquella época. Y luego se conectó con la escuela fenomenológica de Alemania, que seguía el gnosticismo antiguo, que venía de Alejandría, que tuvo un gran intervalo en oscurantismo que manejó la Iglesia Católica, porque recién la psicología aparece en 1890 con Breuer y Freud en Viena, en forma muy elemental. La escuela fenomenológica alemana fue fundada por von Brentano, que fue un sacerdote jesuita, luego dejó el sacerdocio y se dedicó a la investigación de la psicología antigua esotérica. Su discípulo y también maestro de Jung fue Edmund Husserl. También fue amigo de Martin Heidegger, el gran filósofo alemán. Cuando estudiaba filosofía juntamente con medicina en Suiza, estudió las obras de Nietzsche. Nietzsche había sido profesor de filosofía en Basilea, en Suiza, muchos años antes, en la época en que nació Jung, que Jung era chico, y luego volvió a Alemania, que murió en 1900, y dejó una enorme obra muy poco conocida y muy poco entendida en su época. Y Jung la estudió y la descifró bastante bien. Y ni siquiera hoy mismo entiende la gente que estudia Nietzsche la enseñanza de Nietzsche. Y luego un discípulo de él, tuvo la suerte de tener discípulos importantes, fue el físico Wolfgang Pauli, que era compañero de Heisenberg, de la nueva física. Pauli fue paciente de Jung y luego fue discípulo de Jung, luego que fue curado de un problema con el ánima. Y a raíz de la influencia del conocimiento enorme que tenía Jung, descubrió la partícula del neutrino en la nueva física de la mecánica cuántica, por lo cual le dieron el premio Nobel en 1945. La mecánica cuántica hoy es un sistema de psicología. Ya no es lo que estudiaba Planck y Einstein de la onda y la partícula, sino que la mecánica cuántica estudia qué es la energía psíquica. Y la influencia viene de Jung, porque fue Jung el que abrió camino con ese tema a través de Pauli. Como le digo, para encarar la psicología de Jung hay que tener una idea muy diferente y dejar los prejuicios de lado, inclusive lo que nosotros conocemos como la psicología tradicional conocida. Porque esta psicología de Jung es completamente opuesta a la psicología materialista de Occidente. Es una psicología metafísica. Con esto quiero explicar lo siguiente. La psicología occidental, para nosotros, para los psicólogos, los médicos, somos un cuerpo físico, siguen el esquema materialista y nuestra psique es nuestro cerebro físico. Y el sistema nervioso y todo lo demás. Creo que los que van al médico y al psiquiatra saben eso. Para la escuela junguiana y la escuela budista y de psicología, porque el budismo es una escuela de psicología, no es una religión, tanto en el budismo tibetano como el budismo zen, o el sufismo también, son psicologías metafísicas. ¿Qué quiere decir esto de psicología metafísica? Que ellos consideran que el cuerpo humano es solo un vehículo de la energía psíquica, del psiquismo. El psiquismo es una entidad no física que encarna en un cuerpo físico para existir en el mundo físico, que es nuestro planeta Tierra, porque el planeta Tierra y la existencia en el mundo es una escuela. Y los eventos que vivimos en la escuela del mundo físico son los exámenes de esta escuela. Esto es un conocimiento muy antiguo, porque Jung no inventó nada.
Jung investigó todos los conocimientos que se habían perdido durante 17 siglos en Occidente a raíz de la persecución de la Inquisición, del oscurantismo y todo lo demás, y luego del materialismo. Entonces, tanto Jung como otros hombres en Occidente, hablamos de Erasmo de Rotterdam, Francis Bacon, de John Dee, y Descartes y otros rescataron este conocimiento que se había perdido. En realidad, el materialismo al final dominó la cultura occidental y ha producido catástrofes totalmente grandes, ¿no es cierto? Entonces, esta psicología, que está muy emparentada con la psicología antigua de Grecia, que además de filósofos había psicólogos, y uno de los grandes psicólogos fue el discípulo de Aristóteles, Teofastro, que fue el primero que escribió el tema de los libros de los caracteres psicológicos hace 2300 años. Todo este material que estoy hablando lo investigó Jung, toda la psicología antigua de Oriente y toda la psicología antigua de Occidente, incluida la psicología de la alquimia. Los alquimistas medievales se disfrazaban de químicos porque la iglesia los perseguía, y cuando decían que hacían química los dejaban tranquilos, pero en realidad era una escuela esotérica. La alquimia, también usaban la química, pero no era su finalidad la química, sino que era un medio para el trabajo psicológico, el desarrollo de la conciencia. Y escribían en clave. Los libros de los alquimistas están dibujados y escritos en clave, y por suerte el gran sabio que fue Jung los descifró, y en varios libros de él, como Psicología y Alquimia, explica que era la psicología de la alquimia que coincide con sus propios descubrimientos. Además de eso, él, una vez que investigó todo esto a través de este trabajo, luego que dejó a Freud y volvió a Suiza y abrió su escuela, viajó a Estados Unidos, viajó a México a verificar el conocimiento precolombino de los indígenas que habían quedado, como los indios pueblos de México, viajó a África, a Kenia, a conocer la psicología de los pueblos africanos, que es de corte animista, muy importante, y él mismo hizo filmaciones de su viaje a África. Luego fue invitado a la India, era muy conocido en India, más que en Europa, fíjense. En 1938 fue invitado a India, a Calcuta, y le dieron el premio honoris causa por su psicología. Y luego a Japón, donde tomó contacto con el doctor Suzuki, que fue el que trajo el budismo zen a Occidente a raíz de la relación que tenía con Jung. Bueno, todos estos son los verdaderos antecedentes del doctor Jung, que no era simplemente un psiquiatra, fue psiquiatra al comenzar su trabajo, pero después fue un maestro, un gurú, o un gran maestro al modo occidental. Un gurú es al modo oriental, un maestro al modo occidental. Voy a explicar cómo se debe aceptar el conocimiento de Jung, leyendo un poquito. El aceptar el conocimiento de Jung implica interpretar como una disposición especial la vida, es decir, no desde el punto de vista materialista, sino desde el punto de vista de lo que yo estoy explicando, que es un lugar, que es una escuela para el alma del ser humano. Jung es una llave para la comprensión del hombre en su totalidad y la investigación de las características, y rescató aquellas condiciones especiales que se habían perdido. Por eso su psicología comprende al ser humano como equilibrio dinámico entre dos funciones importantes que son la razón y la intuición. Acá habla un poco de la intuición con Evans. Hablo de la razón, cuando uno habla de la razón, habla en el sentido kantiano, de la razón pura, no del racionalismo. El racionalismo lo dividimos así, un 30% de algún conocimiento, 30% de fantasía y 30% de supuestos. En cambio, la razón, como hablaban los griegos, era el conocimiento auténtico de la mente, después rescatado por Kant en la crítica de la razón pura. Entonces, Jung habla de la razón en ese sentido.
y de la intuición. ¿Y qué es la intuición? Hoy los psicólogos occidentales no saben qué es la intuición. La intuición es la inteligencia del sí mismo. El sí mismo es el ser del hombre, que Jung le llamaba self. Es la inteligencia del sí mismo. Como la inteligencia del ego es la que tenemos corrientemente, la común y corriente. Digamos, la intuición es una inteligencia rapidísima, instantánea, que es del inconsciente colectivo. Occidente, dice Jung, es el racionalismo y Oriente es la intuición. Pero el individuo, la persona, no puede ser el resultado de una parte ni la acción de la otra solo. Jung emprendió la difícil tarea en pleno siglo materialista, que es el siglo XX, de conseguir integrar este proceso que él llamó proceso de individuación. Le llamó el proceso de individuación lo que en la antigüedad se llamaba iniciación, obtener plena conciencia. Es lo que enseña el budismo con Buda, lo que enseñó Sócrates, lo que enseñaron todos los grandes maestros, como el maestro Jesús también. Porque nosotros, los seres humanos, todavía estamos en la escuela de la vida, digamos, algunos en el jardín de infantes, otros en el colegio primario, algunos en el secundario, muy poco en la universidad y otros recibidos, como el caso de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Almas viejas. Inspirado en los estudios que llevan a la obtención de la obra alquímica, como ya le dije, investigó la psicología de la alquimia y la descifró para nuestro conocimiento. Esto significaba dar la razón el lugar que le corresponde, que no es la primacía, sino el elemento armonizante con la intuición. No son opuestos, sino la capacidad de razonar correctamente, que es la reflexión, nos va a permitir conectarnos con la intuición conscientemente. No que repentinamente la intuición aparezca sin saber cómo esa sincronicidad nos informa algo. Y por esto no solo entendemos aceptar al hombre con sus posibilidades de evolución, sino también atender a sus necesidades arracionales. Lo arracional, tenemos lo racional, que es lo que usamos en vigilia, lo irracional, que es la locura, y lo arracional, que es lo inconsciente colectivo. O sea, que usa otro modo de pensar el inconsciente colectivo, que no es la razón del ego, y lo voy a ir explicando. Esto trata de algo diferente y contrapuesto a la razón, no por ello menos necesario. Todos estos son fundamentos de la evolución del ser humano en la existencia. Jung comprendió rápidamente que en el devenir histórico, porque ¿quién hace la historia? ¿Quién es la historia? La historia somos nosotros, los seres humanos. Y todos nosotros hemos vivido en la historia y por suerte, gracias a una inteligencia superior, no recordamos las vidas anteriores. Pues ya con recordar esta vida tenemos problemas, imagínense si recordamos todas las anteriores, ¿no es cierto? Eso está en el inconsciente personal y se puede llegar a ello a través de un trabajo psicológico muy especial. Entonces comprendió que en este proceso histórico del ser humano, el auge del positivismo lo sumió en el culto del racionalismo materialista, reduciendo todo a una tontería, lo que es la vida, lo que es el ser humano, lo que es la existencia. Esto, como todo dogma, es malo. El dogma, todos los dogmas que son, y el dogma más que nada de la religión occidental, que era persecutoria y que creían que tenían la única verdad y perseguían a los que no estaban de acuerdo. El materialismo también es un dogma porque el que no está de acuerdo es sancionado de algún modo. Es decir, la mente tiene que ser libre del dogma y eso era lo que era Jung, libre de todo dogma. Produce en el individuo una partición, lo obliga a relegar en el inconsciente cosas que le son necesarias. Cuando es perseguido es obligado a reprimir cosas. Él usó los mitos, las leyendas, el pensamiento mágico, no mecánico, sino el mágico en el sentido alquimista, el conocimiento de la intuición, la creatividad, los fenómenos superconscientes
y que conducen a la evolución verdadera del ser humano. Esto es lo que Jung llama totalidad de la conciencia y a la semejanza con Dios. Y Jung advierte que hay un caudal energético en la psique capaz de convertir a la persona en genio o en loco, que es la energía del inconsciente colectivo, en sano o enfermo. Y esta fuerza psíquica, hasta entonces solo conocida por el esoterismo, es la que yace en el inconsciente colectivo. El más sorprendente hallazgo para la comprensión cabal de la plena naturaleza humana. Esto lo realizó Jung como beneficio para la humanidad en este último siglo, el siglo XX. No es de extrañar que él no vaciló en apelar a cuanta fuente fuese necesaria para explicar su sistema. Y la psicología de Jung es, como la de Bourdieu, como la del budismo, es para la nueva época histórica, que se llama así comúnmente la era de Acuario, que está muy comercializado eso. Nosotros mejor le llamamos la nueva época histórica. Se valió de textos alquímicos traducidos y que tienen enorme conocimiento psicológico, de los ritos mágicos animistas que hace el budismo tibetano, que no es una diversión, sino son técnicas animistas, porque en psicología hay técnicas dianéticas, técnicas animistas, científicamente hablando. De las leyendas milenarias, porque son relatos de poder, de estudio de los sueños desde otro punto de vista, no freudiano, de las ideas ocultistas y esotéricas y gnósticas, de los mecanismos mánticos como el I Ching, la astrología y el tarot, y descubrió y explicó los fenómenos parapsicológicos. Fue una personalidad muy controvertida y discutida en su época, mayormente rechazado y admirado solo en aquellos escasos grupos donde, en concordancia con sus aspiraciones, deseaban hacer con su vida no solo una simple existencia mecánica, sino tener una vida más trascendente. Para lo cual es preciso hallar la armonía que únicamente se obtiene mediante la paz interior. Y bueno, realmente hoy ninguno de nosotros vivimos en paz porque el estrés, el ataque de pánico, la neurosis, todo el tipo de preocupaciones que tenemos no nos dejan en paz. Y para que uno adquiera mayor conciencia, tiene que tener tranquilidad psicológica. Y ese es uno de los métodos que usa Jung, que usa el budismo, que usan todos los sistemas que no son conocidos acá en Occidente. Se llega mediante un proceso, que es el proceso de individuación. O sea, la palabra individuo quiere decir no dividido. Por supuesto que físicamente somos individuos, cada uno tiene su cuerpo. Pero psicológicamente estamos divididos, fragmentados. Aquí algo dice él con Evan, que no tenemos un solo yo, sino que varios yoes. Un día somos una cosa, otro día somos otra. O sea, nuestra mentalidad vigílica, personalidad, está fragmentada. Y hay que unirla nuevamente a través de un proceso que antiguamente en Delfos y Leucia en Grecia se llamaba iniciación de los misterios mayores. Hoy le llama una individuación. Se trata de complementar los opuestos, porque en el mundo materialista los opuestos son enemigos, pero los opuestos son complementarios. Un ejemplo, cuando habla él de ánimos, que representan el hombre y la mujer, son complementarios, no son enemigos. Y otros opuestos más que hoy no vamos a explicar. Y uno actuó como debe hacerlo quien se considera un hombre íntegro, renunció al éxito fácil, aceptó el difícil sendero de las nuevas ideas que se le rechazaban, sin sujeción a modelo antiguo y negando actitudes paternalistas. Se limitó a decir que había gente que trabajaba con él, los llamó sus amigos y solo los obligó a ser rigurosos con su vida, sus estudios y sus prácticas, y a estudiar al hombre con todas sus posibilidades, para después dejarlo hacer con su propia individualidad para llegar a su iniciación. Ellos fueron los discípulos de Jung.
voy a relatar algo, una descripción del trabajo de Jung de su autobiografía. Su último libro fue su autobiografía, que fue en la época que hizo el trabajo con Evans para dejar algo de su trabajo. Y en su autobiografía no cuenta su vida externa, o muy poco de ello. Cuenta su vida interior, cómo era su psicología, cómo avanzó con su conciencia, cómo llegó a ser un gran sabio. Eso es lo que cuenta en su autobiografía. Y dice, tan solo puedo permanecer en silencio con admiración y respeto profundo, sumido ante la contemplación de las alturas de la psique, cuyo mundo mental contiene enormes imágenes que se han ido acumulando a través de millones de años en el ser humano, en la evolución de la humanidad. Mi conciencia es como un ojo que capta los espacios físicos más lejanos, pero en sí mismo psíquico es aquello que, como la psique, con sus arquetipos, que no se trata de pálidas sombras sin sentido, sino de condiciones psíquicas de gran energía, los arquetipos, con potente efecto que quizás podremos entender torcidamente, si tenemos prejuicios, pero a las que jamás arrebataremos su poder negándolos. Tan solo considero paragonable esta impresión, dice Jung, con la visión del cielo nocturno estrellado de las galaxias, el mundo exterior, y al igual que alcanzo ese mundo físico, estelar, con mi ojo, alcanzo el mundo interior mediante mi alma. Bien, estas son enormes palabras de Jung. Voy a explicar un poquito de qué se trata la psicología de Jung, así en una forma más sintética, puesto que esto es simplemente un homenaje a Jung, no es un curso, sino para explicar un poco realmente cómo es la enseñanza de Jung. ¿Acá pusieron el esquema Jung? Bien. Ustedes tienen allí el esquema que da Jung de la psique. La psique es una palabra griega que quiere decir alma. Casi todas las palabras que se usan en psicología son de origen griego, que la traducimos al castellano, salvo que usamos la palabra psiquismo todavía, ¿no? Que es el desarrollo del alma, es el trabajo de lo que quería hacer Jung. Y habla de 4 funciones del estado de vigilia: del pensamiento, que es la parte intelectual nuestra, del sentimiento, que es la vida emocional, de las sensaciones y de las intuiciones. O sea, centros, funciones diferentes que luego se reúnen en nuestra mentalidad para comprender el mundo de la existencia. El ego es la organización consciente, es este estado que tenemos ahora, que es una pequeña parte de toda la conciencia, de todo el psiquismo, que lo usamos solamente cuando estamos despiertos en la etapa consciente. La otra parte, cuando dormimos a la noche y soñamos, es el inconsciente que ocupa el lugar del ego. Bueno, ¿qué es el ego? Es el que mantiene la identidad y la continuidad de quienes somos y nuestros recuerdos y pensamientos y actitudes personales. El inconsciente personal son las experiencias anteriores a nosotros. El inconsciente personal es la herencia personal que tenemos cada uno de nosotros de las etapas anteriores, de vida. Y dentro del inconsciente personal están defectos y cualidades virtuosas o vocaciones. Porque venimos existiendo en la escuela de la vida y no nos hemos recibido todavía. Por lo tanto, hemos cometido errores anteriormente que hoy se denominan complejos o conflictos. Eso está en lo inconsciente personal. Y también están las vocaciones, no la vocación del test vocacional, sino lo que naturalmente cada uno es al nacer, que en la sociedad masificada del mundo moderno no podemos hacer nuestro destino.
que es nuestra carta natal, astrología. Y que la astrología de que hablo no es la de Orangel, ni la del kiosco, es una ciencia auténtica. Y ese es nuestro destino. No podemos hacer nuestro destino porque hacemos el destino masificado. Por lo tanto, no podemos hacer... Nuestra función trascendente es lo que realmente somos cuando nacemos. Y uno dice ahí, uno nace y no es una tabla rasa, sino viene con otras condiciones, lo que los hindúes llaman su estado kármico, ¿no? Es su memoria personal anterior. Los complejos son esos conflictos que tenemos. Los errores anteriores que se convierten hoy en lo que llaman complejos en el mundo moderno, errores de conducta que por ignorancia hemos cometido y que hay que resolverlos a través de un proceso, que es el proceso de trabajo y práctica de esta psicología. Y el inconsciente colectivo, que es el gran descubrimiento de Jung, no lo inventó Jung, el inconsciente colectivo viene desde el budismo de Gautama, Siddhartha Gautama, que es el que dio a conocer el budismo hace 2500 años en la India, y su base son las 4 nobles verdades y el noble y temple sendero, y es pura psicología, y una psicología metafísica. También hay una religión budista hoy que es la para el pueblo, pero las escuelas, en el budismo las escuelas es una psicología, es la ciencia de la mente, le llama el Dalai Lama. Los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo, son modelos primordiales. Y los ejemplos son, por ejemplo, arquetipos, son transitorios que existen siempre. Son la biblioteca interior que tiene todo ser humano para el aprendizaje en la escuela de la vida, que aprendemos por el mundo externo y por nuestro mundo interior. Del mundo interior con los arquetipos, que son el nacimiento, la muerte, el poder, el santo, el genio y el héroe, Dios, el anciano sabio, la madre tierra y los objetos naturales del planeta, como los árboles, los bosques, el mar, los ríos, los animales y los elementos hechos por el hombre a través de la historia. Uno de los más antiguos elementos arquetipos de la historia del hombre son los anillos y las armas. El personaje era en Grecia la máscara, personaje quiere decir máscara, que usaban en Grecia. En Grecia, en el teatrón, que era la educación para el pueblo, se daban en las dos carátulas, las comedias y las tragedias, era la educación popular, que eran los misterios menores. Entonces, Sófocles y Homero, que escribían obras, en el teatrón la enseñaban al pueblo, a la polis, a la gente del pueblo de la polis, educación, psicología. Y se usaban máscaras, porque el actor usaba una máscara para representar tal personaje de la comedia o la tragedia, y el coro relataba la situación de la obra. Y ahí viene la idea de la persona, que quiere decir máscara, ¿no? El personaje son los roles que hacían los artistas y los roles que hace el ser humano en la vida. Todos hacemos todo tipo de roles comunes y corrientes y roles profesionales en toda la historia de la humanidad. Y el ánimo, que es muy importante para nuestra época. El ánima es la vida interna afectiva del varón y la forma de encarar la existencia de la parte masculina de la humanidad. Y el animus es la parte femenina de la mujer, la forma de ser mujer y la forma de encarar la vida como mujer. Ese es uno de los grandes conflictos del siglo XX. La vida afectiva y la vida de los roles. Esta es la proyección que tiene cada uno internamente. Aquí habla yo un poco de una anécdota de ánima, ¿no es cierto? Y la sombra es el elemento de la naturaleza animal, o sea, la parte criminal, instintivo criminal que también tienen los seres humanos, en connotación con el mundo animal, pero que tiene que funcionar en la humanidad de otra forma que en los animales.
porque el ser humano, como no es un animal y tiene conciencia relativa de sí, usando la razón puede transformar la energía de la sombra en algo creativo, que hoy no se hace porque estamos en los últimos tiempos de esta época, de esta civilización. El sí mismo, o self, que es la conciencia del ser. Nosotros, para el que cree, porque quizás todavía no han comprobado, hay una parte inmortal en el ser humano, que es la que encarna, y que temporariamente está en un cuerpo físico para aprender las lecciones de la vida. Ese es el sí mismo, el ser, lo que llama Heidegger el ser, el Dasein, y Jung le llama self, o sí mismo. Es el arquetipo central del inconsciente colectivo, que da orden y organización y unificación y armoniza todos los arquetipos, que une la personalidad y da sentido, fuerza interior, seguridad y voluntad, cuando está desarrollada la conciencia personal. La libido es la energía psíquica. Fíjense, acá da un ejemplo de esa paciente que era muy elemental, pobre, que no veía la realidad porque era media esquizofrenia. Le llamaban que tenía una serpiente en la zona del chakra sexual, que es la energía kundalini, llaman los hindúes, la energía sexual, en occidente llaman al líbido. La libido, o la energía sexual, para Freud era solo la genitalidad, pero para esta escuela es toda la energía psíquica, que tiene que ir desarrollándose hasta el centro superior para crear la plena conciencia, que es la realización de toda la psique. Y después habla de los valores psíquicos, como la conciencia moral, que hay que desarrollar, porque no la tenemos. La intuición, que es la capacidad natural y espontánea de percibir instantáneamente la realidad. El principio de equivalencia, que es el movimiento de la conciencia, que trabaja con el mundo externo proyectando, adquiriendo impresiones, llevándolo al mundo interior y tratando de comprender qué son las impresiones. La progresión y regresión, el proceso de individuación y sobre todo la sincronicidad. La función trascendente, ya dije cuál es la vocación natural que tenemos cada uno de nosotros que no la conocemos. Que esta función es que la función trascendente es la capacidad de unir todas las tendencias contrapuestas que tenemos en el mundo de la personalidad cotidiana. Y luego están los tipos psicológicos. En Occidente se cree que hay dos tipos psicológicos, el loco y el cuerdo, el rico y el pobre. En realidad hay 7 grandes tipos psicológicos redescubiertos por Jung y por Gurdjieff, y 49 subtipos. Esa es la diferencia de los seres humanos. No es el color de piel, blanco, negro, amarillo, de tecnicolor, sino qué edad tiene el alma, qué tipo psicológico es cada uno, qué cantidad de ignorancia y conocimiento tiene, cómo es su forma de ser y de saber. Ahí está la diferencia. Luego todo el simbolismo. Simbología es toda una materia de la filosofía, que es la que permite interpretar los sueños, porque lo inconsciente tiene otro lenguaje, que es el lenguaje de los sueños, que es como una película de Hollywood, ¿vieron? En los sueños, parece ciencia ficción. Bueno, es un lenguaje simbólico, y si no entendemos la ciencia y la simbología, no podemos entender los sueños. Bueno, los sueños son los que tratan de compensar los defectos del ego, en cierta medida, pero ya cuando se transgrede cierto límite ya no funcionan como pasa hoy en día. Y luego el principio de sincronicidad, que es una ley causal. En Occidente nosotros creemos solamente en la ley de causa y efecto. Todo es causa y efecto en todas las ciencias, en todas las ciencias técnicas, física, matemática, sociología, lo que sea. Pero hay otra ley que conocen en Oriente, que es sincronismo, y al que nosotros le llamamos casualidad, ¿no es cierto?
De repente me encuentro con algo que no esperaba, de repente pensé en alguien y de repente me llama por teléfono, de repente caminando pensando en alguien me lo encuentro en la esquina y digo, qué casualidad. Eso es sincronicidad. Sincronicidad es la función del self que trata de ayudar al ego, indicándole situaciones favorables que debe, porque que tiene que poder usar para salir de su conflicto. Bueno, esta es la coincidencia significativa de la conciencia de la sincronicidad. Bueno, una pesada síntesis, esta es la psicología de Jung. Y es la psicología también del cuarto camino, porque tanto la psicología de Gurdjieff, llamada cuarto camino, que viene de la India, y que modernizada por Gurdjieff le dio ese nombre, junto con la psicología de Jung, la psicología budista, la psicología sufí, son las nuevas psicologías para la nueva época histórica. Esta es nuestra escuela. En nuestra escuela enseñamos todos estos temas y usamos como herramienta también la astrología, pero la astrología de otro modo. No es la astrología del horóscopo que hacen en la televisión o Orangel y todo eso. La astrología es la ciencia de las energías de nuestro sistema solar y las energías dirigen la materia. Así que todas las energías del cosmos que llegan a nuestro planeta en todo momento dirigen nuestra conducta psicológica y física. Este conocimiento fue prohibido por Constantino, el primer emperador católico en el año 300 de la era cristiana. La astrología, la idea de reencarnación, la idea de karma, toda la filosofía griega fue prohibida durante 17 siglos por el oscurantismo de la Iglesia, y recién reaparece cuando en el Renacimiento Lutero se opone a la tiranía de la Iglesia y hace la reforma, y aparece Descartes y los grandes filósofos luchando contra la Iglesia y la Inquisición y la Cruzada para liberarse de esa elemental tiranía y de esa ignorancia. Bueno, esto en apretada síntesis del sistema, y los invito a que puedan acudir a nuestra escuela, si tienen interés en estudiar todos estos temas y en poder cambiar. Las psicologías, estas que nombramos, son terapéutica y pedagógica al mismo tiempo. O sea, pedagógica porque le enseña un nuevo conocimiento, y terapéutica porque si usted la practica, usted cambia y resuelve sus conflictos. Si lo practica, no si viene a escuchar solamente. Well, you see, this is a Greek inscription. It begins, Ho aion, pais esti, paitson, petreion, paidos, he basileia. It is a quotation from Heraclitus. It says, time is a child that plays like a child. A game on a board, the kingdom of the child. Then Telesphorus, this is the name of this little figure here. He is the familiar spirit of the god of the physicians, Aesculapius. The text says, Telesphorus, traveling through the dark spaces of the cosmos, and rising out of the depths like a star, he points the way. Par e Elioiopilas kai demononairo, to the gates of the sun and the land of the dreams. This axioma has played a very great role through 1700 years of alchemy. Then you see here the sign of the sun, here the sign of the moon. On the left side, Jupiter, on the right side, Venus. Saturn above, Mars below.
these 4 planets are the so-called division into 4, the tetrameria. Here on the body of the child is a sign of Mercury, and he is supposed to be Mercury, or Hermes, the messenger of the gods. The text refers to him as the one that points to the region of the Westland that is supposed to be the land of the dead. This is a Latin inscription. It is a verse by Arnaldus de Villanova, a famous physician and alchemist of the early 13th century. It reads, "Here is the stone, the insignificant one, cheap concerning price. It is despised by the stupid, all the more appreciated by the wise." C.G. Jung, from gratitude, has made and put this stone in memory of his 75th birthday. That's it.